Ok, quiero hablarles un poco de la iglesia. Primero, la identidad, ¿no? A veces pensamos en qué hacer, los propósitos, en todas las metas, el plan estratégico. Yo soy así, yo soy muy activo, ¿no? Cuando camino de punto A a punto B, camino rápido. Y Dios me va enseñando a caminar más despacio, me cuesta, a tomar tiempos en silencio. Y esta mañana me lo recordó, desde el 2010, a veces más, otras veces menos. Eh, Intento practicarlo con regularidad. Silencio, meditación en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta mañana, y no lo hago bien, no soy experto porque vienen muchos pensamientos y es estar abrazado por Dios. Y me vino a la mente esta mañana, de hecho leí el versículo Juan 15:5 que está en pantalla, que dice: si ustedes son las ramas, no dice así. Yo estoy con vosotros. Yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Y esto es importante. Separados de mí no pueden hacer nada. Eso es muy radical. Es muy radical. Darnos cuenta que cuando yo descanso, cuando yo tomo, y no hablo de pereza, cuando yo descanso y suelto, cuando Dios creó el mundo y descansó el séptimo día, representaba un ejemplo. Cuando Jesús tomaba una siesta en una tormenta, representaba un ejemplo que podemos y debemos trabajar y vivir desde el descanso. Y los que estamos en el ministerio, los que son visionarios en el trabajo, la empresa, nos cuesta. Dios, ¿por qué no me diste 8 días a la semana, ¿no? Y 28 horas o 30 horas, ¿no? Porque Dios es sabio y necesitamos descansar y reponer fuerzas. Entonces, aquí el movimiento nuestro como ramas es conectar con Jesús. ¿Os suena? Buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura también. Y muchos textos más. Conectar con Jesús. Y esta mañana pensé en algo que sí lo había visto, claro, porque yo he estudiado en el seminario, yo tengo mis títulos, yo soy pastor ordenado, pero a veces descubres nuevas cosas al ver y me entró la profundidad, la importancia de echar raíces juntos. No dice yo soy, dice yo soy la vid, Jesús, tú eres la rama. Ustedes, nosotros, en comunidad y con el resto de la iglesia de Cali, ¿sí? Amén. Juan 15:5. La iglesia, si has estudiado la historia de la iglesia, tiene sus partes muy oscuras y otras de luz increíbles. La emancipación de los esclavos, hospitales. Si vas a Europa, vas a Estados Unidos, todos los hospitales que tienen más de 100 años, en general fueron fundados por cristianos. La Cruz Roja, por cristianos, etc. En Japón, el tsunami que hubo, todos se fueron a ayudar y tal. ¿Quiénes se quedaron? Los cristianos, cuando ya los medios de comunicación no estaban. Eso es hermoso, es increíble contar eso, pero hay otras partes de la iglesia que son, wow, qué vergüenza, ¿no? Que esto ha pasado en la historia o que nos pasa hoy en día al ver la iglesia. Hay un artista que se llama Van Gogh, ¿sí? ¿Pueden decir Van Gogh? Suena raro, Van Gogh, ¿sí? Holandés, ¿sí? Parece ser, si no mal recuerdo, hijo de pastor y también de cierta forma ejercía el pastorado, pero tuvo una experiencia muy dolorosa. Algunos dicen, parece a nivel popular, de que él se quitó la vida, ¿no? Su experiencia con la iglesia fue como él pintó este cuadro. La iglesia no tenía una puerta, no dónde entrar, y de dentro no sale luz, sale oscuridad. Nací en el Ecuador, me crié en México, de padres gringos, como dije. Me nacionalicé español con el deseo de vivir y morir y estar el resto de mi vida en España. Por eso cambié mi acento. En serio, tardé 1 año en cambiar mi forma de hablar. Mi esposa no lo hizo, cambió su vocabulario, entendió la cultura, estudiamos. Pero creo que Dios nos llama, a mi esposa de una forma y yo de otra forma, a contextualizarnos sin perder el norte y el fundamento que es Cristo, pero hacer lo que haga falta para servir y proclamar las buenas noticias, la paz de Dios. Pero como Dios tiene un sentido de humor, me llamó a Latinoamérica y ya no puedo, me cuesta cambiar este acento, lo siento mucho. Entonces ya algunos que han visto el vídeo, no es la cara, pero esa es la voz. Sí, es esta la voz, lo siento mucho, pero
para la gloria de Dios, lo que soy, lo que tengo, ¿no? Sí, trabajo con libertad en Cristo. He tenido muchos roles a lo largo de los años y eso no importa tanto, pero lo importante creo que de libertad en Cristo no es ni el ministerio, como dijo Gonzalo, existimos para servir a la iglesia. No somos una entidad paraeclesiástica, amamos a las entidades paraeclesiásticas, colaboramos con JCUM o Operación Movilidad, o quien sea, ¿no? Pero nuestra razón de ser, servimos a la iglesia. Existimos para servir a la iglesia, para que hagan no solo convertidos, sino discípulos y que transformen sus naciones. ¿Sí? Y ahí lo que importa no es la personalidad jurídica, el nombre del ministerio, sino el poder del Espíritu, su palabra, la libertad en Cristo, como estilo de vida, como experiencia. ¿Sí? La iglesia, su identidad y misión, quiero mencionar eso. La iglesia, ¿qué es? Su identidad, ¿qué hace? ¿No? Hay muchas imágenes bíblicas acerca de la iglesia y son increíbles, potentes. Escucha estas imágenes. La iglesia es la plenitud de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el templo de Dios, el cuerpo de Dios, la gloria de Dios, la novia de Cristo, la familia de Dios. Y también hay imágenes de Dios que recogen esa ternura que vemos en la mujer, en una madre, no queriendo cuidar cuando Jesús entra a Jerusalén, de cuidar. Como él dice en Lucas 13, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Querer acoger, cuidar. Efesios 2, vemos la imagen de iglesia con mucha claridad, como familia. ¿Cómo es esta familia de fe? Yo tengo apenas 55 años de joven, de vida, y me estoy dando cuenta que perspectiva es importante, tanto hacia el futuro, de correr de tal manera que termine bien. La vida es un maratón, no es un sprint, por eso tomo siestas, sigo el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Quién más toma una siesta? Bien, pocos, ¿eh? Hay que ser obedientes. No es un mandato, es un ejemplo de Jesús, aunque el descanso sí es un mandato. Y la perspectiva hacia adelante, pero la perspectiva hacia atrás también. Reconocer de dónde venimos, ¿no? Jóvenes, adolescentes, niños, adultos, esa perspectiva. La iglesia primitiva, cuando estudiamos, es una maravilla, ¿no? Y es un milagro, viendo la historia de la iglesia y lo que ha vivido, que existe la iglesia 2000 años más tarde. Y no solamente existe, creo que es la organización más dinámica del mundo entero, ¿sí? Y es impresionante, ¿no? Pero en esta iglesia que Jesús tanto ama, en la iglesia primitiva, la experiencia de Dios, habían ataques, habían dificultades, los vemos en el Nuevo Testamento, pero también los padres de la iglesia, yo diría también las madres de la iglesia que también estaban en aquel entonces, hombres y mujeres, pero recogieron por los ataques del gnosticismo y otras cosas, vieron la necesidad de resumir la fe. Y resumirlo de tal forma, de ahí sale el credo de los apóstoles, de una experiencia viva de la iglesia primitiva, y unos años más tarde, en 382, la segunda versión resumida del credo niceno. No sé si han oído del credo niceno. En la iglesia católica seguramente sí. A veces dicen, no, eso es de los católicos, no es de la iglesia. Es de la iglesia, es nuestra historia común. ¿Sí? Creemos en un solo Dios. ¿Vamos bien? Plural. Creemos en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor. Y creemos en Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen. Se hizo hombre. Sí saben, ¿no? Que Jesús nació de una virgen. ¿Sí? Bíblico, ¿no? ¿Sí? Ok, por si acaso. Y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Y esto va a ser el bosquejo de la enseñanza hoy, estas partes de la iglesia, identidad de la iglesia, que lo recoge el credo niceno. Creemos en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Aguántense, no me tiren piedras todavía. Voy a explicar qué significan estas palabras. Y sigue, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y si leen Apocalipsis al final, hay esa visión de una nueva tierra. Por ahí va el nombre, ¿no? Sí, esto va a ser restaurado. Ya estamos en proceso de restaurar. Ok, hablemos de eso, de la iglesia, que es una santa católica y apostólica. ¿Qué significa? Eso de católico, ya verán, viene del griego y significa universal, ¿vale? Comencemos con la iglesia es una. Haz así, la iglesia es una. ¿Sí? Ok, la iglesia es una. Localmente y globalmente, es glocal. Una iglesia local, una familia pequeña, local, o no tan pequeña, pero aunque fuese la iglesia como Mario Vega, que conocí en España, que está en El Salvador, y tu iglesia tenga 100.000 o 200.000, es familia de Dios en todo el mundo. Y me encanta cómo la iglesia de Éfeso vivía la unidad cuando compartían la Santa Cena. Tenían un pan, grandecita me imagino, y partían este pan y había casas, habían iglesias en varias casas. La iglesia se multiplicó y creció, ¿no? No es que se reunían todos en un solo lugar en ese punto. Y en las iglesias, en casas, celebraban la Santa Cena y el pan comenzó en una casa y ese mismo pan lo llevaban de casa a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. Y todos comían del mismo pan que representaba un símbolo visible de una realidad invisible, la unidad, Cristo. ¿Sí? En Efesios 3, 17 al 19 y después capítulo 4, 4 al 6, Él quiere refrescar esa experiencia del amor. Mi hija Sofía tiene 22 años, está estudiando enfermería en Chicago. Cuando tenía 4 añitos en nuestra casita pequeña, piso en La Coruña, yo estaba en el sofá descansando un poco y Sofía estábamos jugando, disfrutando de esa intimidad, ¿no? Estaba Josué por ahí jugando y Nancy por ahí. Y Sofía me está mirando y así, era muy risueña, y me mira a los ojos de repente y se queda congelada. Dice, papá, estoy en tus ojos. Papá, estoy en tus ojos. O sea, literalmente estaba viendo el reflejo de su carita en mis ojos. Y en ese momento inolvidable, ¿no? Y para mí es, claro que le amo a Sofía y le dije, no, es que mira, es que ese reflejo es como un espejo y tal. Sí, Sofía, tú estás en mis ojos. Y hasta el día de hoy, aunque nuestra trayectoria como padres no es perfecta, pero amamos a nuestros hijos, amo a mi hija y sigue estando en mis ojos y mi corazón. Y si eso es la experiencia paternal, multiplícalo no por 100 ni 1000, 1.000.000 de veces. Estás en los ojos de Dios. Yo he vivido temporadas de adolescente de depresión. Y es fácil contar de la historia hace décadas. Un poco más difícil contar hace 4 años siendo líder en Libertad en Cristo, en ese momento de las nuevas publicaciones de Libertad en Cristo en todos los idiomas. Entré en un periodo de depresión. Y hay momentos que Dios permite lo que recoge, no sé si han oído hablar de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, donde Dios permite sequedad y distancia y aridez, pero está presente.
Y el amor de Dios es tan grande que no solamente se filtra por sentimientos. Aunque tarde o temprano fuimos creados y necesitamos experimentar. Pero esa experiencia de depresión, sin entrar en detalles, y lo puedo compartir de forma vulnerable, pastores también tenemos desánimo y a veces depresión. No es fácil ser pastor, pastora, líder. Y Dios afirmó su amor por mí. Ánimo, ya sea que estés en un momento de monte o de valle, dificultad o no, estás en los ojos de Dios, estás en su corazón. Y solo así puede ser la iglesia una, porque no parte de nuestros grandes sermones o cultos o por buena que sea nuestra alabanza, es el amor de Dios. Y ese amor contagia a los demás y nos permite ese primer amor tener el amor secundario que es hacia los demás, importante, pero desde la experiencia con Dios. La iglesia es una, mis queridos amigos, porque todos los cristianos, sépanlo o no, quiéranlo o no, están unidos entre sí como miembros de un solo cuerpo. Hay una iglesia en Cali, la iglesia local, aquí. Hay más iglesias también. Importante reconocer esas otras iglesias que existen, ya sea que te gusten más o menos, y bendecir a esas iglesias. Y eso ya apunta a que la iglesia es global. Es aquí en Cali, es más grande que Cali, es más grande que el Valle del Cauca. Global. Risaralda, Caldas, Antioquía, Cundinamarca, todo Colombia, América de norte a sur, todo el mundo. Y es la oración de Jesús en Juan 17, 21. Ruego para que todos sean uno. Wow, deja que absorber eso. La oración de Jesús. Y si Jesús ora, hace esa oración, será porque es posible. Pero como yo suelo decir cuando estoy con taxistas y les hablo del Evangelio, ayer también con alguien en Manizales, no exactamente así, pero la imagen de la puerta, mira, estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré. Él no tumba puertas, espera la invitación. Pero si Él oró por esa unidad, es posible y ha dado todo, ¿cuánto? Todo. Es posible esta unidad. Algunos aceptarán la invitación y otros no. Pero esa oración de Jesús, ¿para qué? ¿Para qué la unidad? Para mejorar nuestras arepas. Bueno, también muy secundario. No, para que conozcan. Para que conozcan. Que conozcan, que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta lo que está en juego en cuanto a la unidad? Es la evangelización de Cali lo que está en juego. No, nosotros estamos bien en la iglesia, bien, estamos bien. Y puedo apuntar a una iglesia, no me importa si la iglesia tiene 10 personas o tiene 10,000 o 100,000. Y conozco a pastores de iglesias pequeñas y les amo, y iglesias muy grandes. Es el corazón y esa humildad. Y no soy llorón, no, pero algo me pasa. Amo a la iglesia y veo tanto potencial, pero se estanca en la iglesia las cosas más elementales y básicas, y ya quieren carne, pero ni saben beber leche. La unidad es leche, el arrepentimiento es leche, y pasa la humildad por humildad radical, y el ejemplo es Jesús. Léelo. El Dios del universo se arrodilla delante de sus discípulos y les lava los pies. ¡Wow! Y olían. Se humilló. Eso es ABC, eso es elemental de la fe, la humildad. Y en pareja también, y a mí se me olvida. Yo no soy ningún experto. El perdonar a Nancy, mi esposa, y pedirle perdón.
elemental. Tenemos que regresar a veces a lo básico y ver la profundidad de conectar a la vid y en humildad arrepentirnos, servir al otro, ver cambio, bendecir a Cali, al creyente, al no creyente, a la iglesia de todos tipos. Vamos a seguir. ¿Qué significa para nosotros hoy reconciliación? Primeramente con Dios. Si estás aquí y no te has reconciliado con Dios, reconcíliate. Y es una postura del corazón, no son palabras mágicas. Jesús, yo deseo abrir así la puerta de mi vida. Entra Jesús en mí y yo quiero esa sobremesa y quiero que entres en cada habitación de mi casa, de mi vida, de mi hogar. Quiero que entres y perdóname, Dios. Yo no quiero andar con orgullo. Yo quiero vivir para ti. Ven, quiero comer contigo. Quiero comer contigo para la eternidad. Ven, perdóname, lléname. Reconciliación entre Dios es potente, no es una fórmula, y de eso nos capacita para la reconciliación con los demás, para perdonar a otros, pedir perdón. En España, donde yo he pastoreado iglesias con ovejas, ovejitas, ovejotas, algunas no sé, quizás eran cabras, puede ser, no sé, Dios, perdóname. He pastoreado iglesias, plantado iglesias grandes, iglesias pequeñas, en inglés, en español, en gallego. ¿Y qué iba a decir con eso? La Coruña, los pastores de las iglesias, cuando yo llegué, pues ya había una unidad preciosa. Me nombraron secretario de la Asociación de Pastores. Yo pensaba, wow, qué honor. No, todo el nuevo que llegaba le ponían como secretario. Era, ponte a trabajar. Yo con mucho gusto y leía las actas, y los pastores, en días atrás, los de esta denominación y otra, cuando se veían en la calle, cruzaban para no encontrarse y ni saludarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias salieron de la primera iglesia, asambleas de hermanos, y primera iglesia protestante evangélica, y casi todas las demás fueron divisiones. Y si no sanamos esas heridas, perpetuamos la división. Sanar la herida no significa que tienes que regresar a esa iglesia de origen, pero de lo que dependa de ti, buscar la paz. Esa es tu responsabilidad. Algunos lo van a abrazar y otros no. Entonces, reconciliación entre iglesias. Por eso lloro por Cali y por Colombia y por Latinoamérica, porque es posible, porque Jesús lo dice, pero depende de mí y de ti y de nosotros. Está dado, ¿sí? La iglesia es una, la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? ¿Porque somos tan buenos? No. ¿Por nuestra buena conducta? ¿Qué hace algo santo? La presencia de Dios, como Moisés, donde él pisa, quita tus chanclas. Órale, hermano, quita tus chanclas. En mexicano, no fue así. No sé cómo fue la voz de Dios, ni lo voy a intentar imitar, hablando con Moisés. Quita tus sandalias, porque el lugar donde tú pisas es santo. La presencia de Dios. ¿Han estudiado la vida de Moisés? Por su conducta había matado a alguien, o sea, no todo era tan nítido y perfecto y santo, y Dios llama al lugar santo. Y santifica a Moisés, y Moisés es santo por la presencia de Dios. Y tú y yo somos santos, no porque la buena conducta nos hace santos, por la presencia de Dios. Hay truco con esta pregunta, no levantes la mano, pero en la mayoría de las iglesias cuando pregunto, ¿quién aquí es un pecador? ¡Amén! Como si quisiera ser pecador. No, en Cristo, borra esa herejía. En Cristo no eres pecador, eres santo, eres santa. Así saluda Pablo a las iglesias. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Colosenses, Éfeso. A los santos, a los santos, a los santos. Es nuestra identidad, somos hijos de Dios. ¿Pecamos? Sí, pero como santos sabemos qué hacer. Pedimos perdón, nos reconciliamos, nos arrepentimos. ¿Sí? ¿Quién es santo? Ahí ahora sí, levanta la mano, en Cristo. ¿Sí? Santo, santa. ¿Sí? Y Jesús esa identidad, de esa identidad, como el hijo pródigo, ¿no? Que ven no sé si ya lo pasamos, el hijo pródigo, cuando regresa al padre, el padre no le deja terminar su narrativa.
Él había preparado su guión, no le deja terminar. Ya sabía el corazón del hijo y le abraza. Y olía bastante mal. Yo he estado con gente que huele muy mal. Alguien en una casa en Estados Unidos, su hijo indigente, en la alfombra habían ratas que se estaban pudriendo. Y, o sea, era entrar y Dios ayúdame a no vomitar. El olor por ahí iba, seguramente. Un olor horrible. Y el padre le abraza. Pero a veces nos quedamos con esa imagen bonita del abrazo del padre, pero no termina la historia ahí. La restauración es, no pone en el texto, pero a lo mejor hubo una ducha rápida, no sé, ropa nueva. ¿Sí? Y no voy a entrar en lo que significaba, pero poderosa, ese símbolo, un anillo para ejercer los asuntos económicos del padre, sandalias que solo los hijos calzaban en una familia judía en aquel entonces. Restaurado. Y es llegar a esa imagen. Y entre estas dos imágenes, no a nivel intelectual, como evangélicos tenemos la respuesta correcta, ¿no? Claro, yo estoy restaurado, porque sí, claro, soy evangélico, estoy restaurado. ¿Sí? En tu corazón de corazones, si puedes poner la siguiente diapositiva, de estas dos imágenes, ¿dónde te identificas? ¿Dónde te ves? Aquí, en lo más profundo de tu corazón. Como un pecador miserable que gracias a Dios conoce a Jesús y tiene la salvación garantizada, o te ves como un hijo, una hija restaurado, restaurada. Y a pesar de lo que has hecho, restaurada, restaurado, en camino de esa restauración. Y aquí en minutos, y después el camino de crecer en santidad. Eres amado, acuérdate de eso. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Y en ese amor Dios nos llama a crecer en santidad. Dice 1 de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Es ser santos, identidad, pero ahí está, Dios, tú puedes y quiero que crezcas en santidad y madurez, ¿no? Como hijo, como hija de Dios. Y santo es tu identidad y también es tu llamado de crecer en santidad y madurez. ¿Cómo crecer en santidad? Como el credo niceno, no es, y así somos muy individualistas, menos Latinoamérica que los gringos. No es yo creo, creemos. Creemos en comunidad. John Wesley, ¿os suena? John Wesley fue anglicano, fundador de la Iglesia Metodista. Él formó comunidades de 11 o más, 11 más o menos, más un líder, y compartían, confesaban sus pecados, pasaban mucho tiempo juntos, oraban, tomaban ese compromiso de santidad, de crecer, de leer la palabra de Dios. Y tomaban conciencia social. Y John Wesley decía lo siguiente, no hay santidad que no sea social. Él creía que podíamos crecer en santidad, pero no solos. Y es bíblico. Padre nuestro, juntos, en comunidad, como familia, esa santidad contagiosa. En esto que la iglesia es santa, ¿cuál es tu actitud hacia la iglesia? Algunos aquí, esta es tu iglesia, aquí conociste al Señor, gloria a Dios. Otros han venido de otras iglesias, buscando sanidad, restauración. De la iglesia de la cual saliste, bendícela en este momento. Y otros que están bien y ya han tratado cosas, piensa en la iglesia que más te gusta, que no sea esta, y bendícela. Ahora piensa en la iglesia que menos te gusta de todas, y bendícela. Hazlo ahora, levanta la mano. Un símbolo, bendecimos a tu iglesia repartida, Dios, por Cali o en Valle del Cauca. Bendecimos a tu iglesia, tu novia. Bendecimos sin esta iglesia, pero a las demás también. Dios limpia, purifica a tu novia, une a tu iglesia. Gracias que esa oración, Dios, podemos ser testigos vivientes de unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, la iglesia es una. La iglesia es santa y la iglesia es universal. La palabra que usa el credo es católica, que no se refiere a la iglesia católica romana. La palabra en griego católicos significa universal, todo sitio.
Pero es mucho más que solo eso. Es una palabra que quiere decir según su totalidad o según su ser completo. Ser una iglesia universal, católica, como en el griego, no se refiere, como dije, a Roma, aunque se aplica a ellos también. Ojo. Incluye a todos los creyentes hoy, pero también incluye a todos los creyentes del pasado. Hebreos 11 habla de la gran multitud grande de testigos que vivieron por fe, incluyendo a Abel, Noé, Abraham, Sara. Di Sara. Sara es una mujer, ¿sí? Esto lo sabían, es para despertaros un poco. Mujeres, hombres, testigos, esa gran nube. Josué, Rahab, Gedeón, etcétera, etcétera. La iglesia, si es iglesia de Jesucristo, es la misma iglesia, escuchen, de San Agustín y su madre que oraba por ella, Santa Mónica. San Patricio, de San Francisco de Asís, Teresa de Ávila. ¿Qué nos dice Roberto? Todos son, sí, son antepasados nuestros, fieles seguidores de Jesús. Mira sus vidas, por su fruto les conoceréis. Martín Lutero. Voy a fumar tranquilo ahí. Calvino. Ok, vale, ok. Armenio. Bueno, vale. No, depende de tu teología. John Wesley y su madre Susana Wesley. Luis Palau, Billy Graham. Y quizás como mi padre y mi madre que han fallecido ya. Y otros seres queridos en Cristo que ya están con el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Honra tu pasado, honra nuestro pasado. Tenemos historia. Sí debemos vivir intensamente el presente, pero saber que estamos conectados con el pasado. Pisamos sobre los hombros de los que nos precedieron. Yo sé que esta iglesia tiene una historia de 5 años. Pero en la visión de Dios yo creo que esta iglesia estaba en el corazón de Dios hace muchísimo tiempo. Su diseño original es que nunca saliésemos del jardín de, ¿cómo se llama ese jardín? Del Edén. Pero está reconciliando, está trabajando. Y esta iglesia está en el corazón de Dios. La denominación donde yo soy pastor ordenado, tiene una historia de como 137 años. Y eso es poco. Cuando pienso en la iglesia donde nació el curso Alfa, la iglesia anglicana Holy Trinity Brompton, que tiene más de 500 años, y vaya a una iglesia llena del Espíritu Santo, wow, increíble. Ingleses llenos del Espíritu Santo. O piensas en la iglesia ortodoxa, más de 1 milenio de historia. O la iglesia de Éfeso, que leímos de ellos, 2000 años de historia. Reconozcamos, no olvidemos eso. Honremos nuestro pasado, reconozcamos que tenemos ese legado espiritual y como dice Hebreos 12, después de esta gran nube de testigos, como tenemos esta gran nube de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿De qué? Del pecado que nos asedia. Y corramos. Maratón, 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 di maratón. Corramos con fortaleza, eso es un maratón. Mi hermano corrió atletismo, yo un poquito también. Y cuando él corrió atletismo, me acuerdo, él estaba ahí, el disparo, ¿no? Y él da una vuelta y sale corriendo. Y llega al final ganando y todos gritan, una vuelta más, una vuelta más. Y si has corrido atletismo y lo das todo en la primera vuelta, no te queda nada. Correr con fortaleza. Por eso tomo siestas. No soy perezoso, pero tomo siestas. Con los ojos fijados en Jesús. ¿Qué hará? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué está en el corazón de Dios para esta iglesia? ¿Qué está en el corazón de Dios para su iglesia
local, Cali, Valle del Cauca y global, Colombia y más allá. Hablamos entre los servicios de la visión de la iglesia, ¿no? De poder pensar en 50 años. ¿Qué será de esta iglesia cuando ya no estás? Y sus iglesias hijas. Y nietas. Bisnietas. No hay garantía, pero hagan todo lo posible. Su parte de la unidad. Ser fieles a lo que Dios llama en esta iglesia, pero algo dedicado, y es el corazón del pastor y la pastora, al reino de Dios, a otras iglesias, a la unidad. Y creo que es bíblico cuando vemos a Pablo, y lo vemos en los Salmos, vemos esto, parece que se repite esto de 4 generaciones, ¿no? Pablo, cuando en 2 Timoteo 2:2, habla del discipulado, de enseñar estas cosas. ¿A quién? Pablo, a Timoteo, Timoteo a hombres y mujeres, personas fieles, a otros. 4. Más o menos, ¿cuánto tiempo es 4 generaciones? No sé exactamente, pero es mucho tiempo. Con esa visión de futuro, ese legado espiritual. Bien, la iglesia es una, es santa, es universal. Y también la iglesia es apostólica. ¿Me permiten? Dios lo ha puesto en mi corazón, ¿no? Cantamos algo parecido. Con solo una palabra. Cierras tus ojos si quieres. Mi vida puede cambiar. Un soplo de tu aliento sacude todo mi ser. Me entrego a ser tocado. Me abandono a tu abrazo y tocaré al mundo con tu poder transformarlo. Y en valles o desiertos, si me pruebas o prosperas, te seguiré, mi Cristo. Te amaré con disciplina, Jesús, me entrego a ti. Hasta la muerte amaré. Hasta la muerte amaremos y seremos fieles. Y en tu debilidad Dios lo hace posible. Derrama fortaleza sobre ti. Y por eso esta siguiente parte, aunque no todo está resuelto en tu vida al 100%, no todo está resuelto al colectivo de iglesias de Cali, Dios nos llama a ser portadores de buenas noticias, y eso es lo que significa que la iglesia es apostólica. Desciende de los primeros apóstoles. Hay 3 cosas que significa esto. Hay una línea ininterrumpida, si bien a veces desconocida, de testigos que nos han traído la fe hasta hoy. Ya lo han escuchado. Tenemos historia. No fue lo que pasó ayer. Tenemos historia. 2, sostiene. La iglesia es apostólica, significa que sostiene y proclama la fe de Dios a través de sus primeros apóstoles. Y de ahí nos viene la Biblia, esa primera generación, el canon de la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, inspirado, soplado por Dios, que es nuestra única norma perfecta de fe, doctrina y conducta. La verdad vivida, ¿no? Esa verdad de Dios que queremos vivir. Sí sabía, ¿no?, que la iglesia no lo hace siempre muy bien. Hay iglesias que viven el amor de Dios muy bien, pero se olvidan de la verdad, ¿no? Que son muy progres, ¿no?, con el amor, pero no hay verdad. Y otras iglesias pues mucha verdad y doctrina, wow, la sana doctrina, ¿no? Como si nuestro Dios fuese la sana doctrina. Ojo, es importante. Pero si vivimos eso, solo la verdad sin amor, legalismo, te lo aseguro, endémico en la iglesia. Amor y verdad, verdad y amor. ¿Con qué comenzamos? ¿Con los humildes? Siempre con amor, siempre. Jesús vez tras vez con los humildes. Con los fariseos les daba caña, tienen en España. Pero la mujer que fue atrapada en adulterio lidera con amor. Pero no entierra la verdad, saca la verdad. Ve y no peques más.
verdad y amor. Desciende de los primeros apóstoles, sostiene y proclama la fe de ellos y es enviada en la misión de Dios. Esto es lo que significa apóstolos, apóstol en griego. Enviado, enviada, enviado. ¿Qué dice Mateo 28? Id y haced, eso es la versión en España. Id, vayan, que es y hagan discípulos. Es imperativo, ¿no? Bueno, sugiero, no, háganlo. ¿Sí? Desde el amor, el poder del Espíritu Santo. ¿Discípulos de quién? ¿De qué? De Cristo, discipulando las naciones. ¿Qué significa discipular a Cali o este barrio? ¿Qué significa discipular a toda Colombia? Algunos ya se perdieron. No, eso es muy... Está ahí en la palabra. Tenemos esta definición de un discípulo en libertad en Cristo que usamos. Un discípulo es alguien que está haciendo muchas cosas, que por su activismo les conoceréis. No. Un discípulo es alguien que está aprendiendo a parecerse más y más a Jesús en su carácter, el fruto del Espíritu. San Patricio fue un joven rebelde. Le tomaron como rehén. Estamos hablando del siglo V. Le tomaron como rehén. Llegó a ser sacerdote, después obispo. Tuvo un sueño de un ángel, le entregaba cartas de sus verdugos después de que él se había escapado. Y en estas cartas había esta palabra: niño santo, regresa a nosotros. Ahí por el año 432 regresa de forma contextual. Ya estaba postjubilado. Alguien jubilado dice: no, yo ya me jubilé, ya no. San Patricio, ya jubilado, fue con un grupo de 11, 12 personas a Irlanda, todo pagano. Contextual la misión, misa al aire libre, debajo de los bosques, al aire libre, como esto. Interesante. Que está bien poner edificios, ojo, no digo que no, lo hizo después. Milagros, misional, entrenaban con oficios, la parte social, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Patricio, en sus 28 años de ministerio en Irlanda, plantó 700 iglesias, jubilado. Bueno, sí. Ordenó a 1000 sacerdotes. Entre 30 y 40 de las 150 tribus paganas se convirtieron sustancialmente al cristianismo. Se me ponen los pelos de punta. San Patricio fue el primero en denunciar e ir en campaña en contra de la esclavitud. Inauguró un avivamiento, escuchen, un avivamiento que duró 500 años, que no se cuenta mucho en la historia de la iglesia, pero es real. Misioneros, la siguiente generación después de San Patricio y durante su vida, zarparon de Irlanda levantando la vela del barco, sabiendo que nunca regresarían a su tierra natal, para reevangelizar el continente europeo. Wow. ¿Quién quiere ser enviado? ¿Sí? Yo creo que todos en el fondo, y ver cambio en Cali, ¿no? Yo dije 50 años. Si quieres pensar en 500 años, yo espero que Jesús regrese mucho antes que incluso 50 años, pero no tenemos garantía. Trabajemos. Venga tu reino a nosotros.